Lunes de la Semana Santa. El Evangelio del día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lunes 30 de marzo de 2026. Los invitamos, hermanos y hermanas, a suscribirse al canal y dejar sus intenciones en los comentarios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena, Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces, Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos, que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Esa es la palabra de Dios. Gracias a Dios. Hay noches en las que el silencio pesa, en las que uno llega a casa después de un día que lo trituró por dentro, se sienta en la orilla de la cama y no tiene ni fuerzas para llorar. Noches en las que la oración se convierte en un susurro apenas audible, casi avergonzado de sí mismo, como si uno no mereciera hablar con Dios porque no cumplió lo que prometió, porque volvió a caer, porque la vida real no tiene la perfección de los altares. Y en ese momento, justo en ese momento, algo pasa. No sé si has sentido eso tú, pero yo sí. Esa sensación de que alguien está ahí, que la habitación oscura no está tan vacía, que hay una presencia que no juzga, que no reprocha, que simplemente está. Eso es Betania. Betania no es un lugar geográfico nada más. Betania es ese espacio en el que Jesús descansa, en el que Jesús respira, en el que el Hijo de Dios, rodeado de gente que lo ama de verdad, sin agenda, sin cámara, sin política, puede simplemente ser. Y hoy, este lunes de Semana Santa, la liturgia nos lleva allí, a esa cena, a esa casa, a ese perfume que todavía podemos oler si nos quedamos quietos un momento y dejamos que el Evangelio nos toque. Y sin embargo, ¿cuántas veces en la vida cotidiana dejamos que esa presencia pase desapercibida? ¿Cuántas veces nos levantamos por la mañana con la lista de pendientes tan larga que Dios queda en el 10º lugar, justo después de responder los correos, pagar las facturas, llevar a los niños al colegio, sacar al perro y ver si hay algo en la nevera para cenar? No te juzgo. Lo hago yo también. Lo hemos hecho todos. Porque vivir es complicado y las urgencias siempre gritan más fuerte que lo importante. Pero hoy, este lunes de Semana Santa, la liturgia nos toma de la mano y nos dice: pausa. Respira. Entra a Betania. Antes de entrar al texto, quiero pedirte algo. Solo una cosa. Que no escuches esto como quien escucha el noticiero. Que lo dejes entrar. Que si hay algo en tu vida que huela a Judas, a excusas disfrazadas de principios, a frialdad disfrazada de prudencia, te permitas reconocerlo hoy. Y que si hay algo en ti que huela a María, a ese amor que no calcula, que no mide, que simplemente se derrama, lo dejes salir. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por Jesús sin calcular el precio?
Esa pregunta puede cambiar esta Semana Santa para ti. Escríbelo. Que tu respuesta sea también tu ofrenda. Y si llegas nuevo a este canal, bienvenido. Aquí no se predica para impresionar. Aquí se predica para encontrarse. Dale al botón de suscripción, porque cada día, en este tiempo sagrado y en todos los demás, intentamos acercarte una palabra que te ayude a vivir mejor, a creer con más profundidad, a amar con más valentía. 6 días antes de la Pascua. Juan es un evangelista de los detalles. No dice antes de la Pascua a secas. Dice 6 días. ¿Por qué importa ese número? Porque Juan sabe que estamos en la cuenta regresiva. El reloj cósmico ha empezado a correr. En 6 días, el mundo cambiará para siempre. En 6 días, un hombre que caminó entre nosotros, que tocó leprosos, que lloró ante una tumba, que se cansó junto a un pozo, ese hombre, Dios hecho carne, va a morir. Y Juan, con su precisión casi litúrgica, nos dice, antes de todo eso, Jesús fue a Betania. No fue al templo a dar un gran discurso de despedida. No convocó una asamblea multitudinaria. No escribió su testamento espiritual en un pergamino para la posteridad. Fue a casa de sus amigos. Fue donde Marta, María y Lázaro. Fue donde lo querían sin condiciones. Y eso, hermanos, eso nos dice algo enorme sobre quién es Jesús. El Hijo de Dios, a 6 días de su muerte, necesita, permíteme decir esa palabra, necesita el calor humano de una mesa compartida, de una amistad verdadera, de rostros que lo miran con amor y no con estrategia. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste a Jesús ese espacio en tu vida? No el espacio de la obligación religiosa. No el espacio del ya cumplí con la misa del domingo, sino ese espacio íntimo, de mesa tendida, de corazón abierto, de aquí estoy, Señor, y aquí tienes todo lo que soy. Marta servía. Me alegra enormemente que Juan lo diga así, con esa sencillez. Marta servía. Ya sé que en el episodio anterior de los Evangelios, el que todos conocemos, el de Marta quejándose mientras María escuchaba a Jesús, Marta quedó un poco mal parada. Pero yo quiero rehabilitar a Marta hoy. Porque hay una santidad en el servicio silencioso que el mundo moderno no sabe apreciar. Hay millones de Martas en el mundo que no aparecen en ningún titular, que no tienen canal de YouTube, que no dan conferencias espirituales, pero que llevan décadas sirviendo a su familia, a sus enfermos, a sus vecinos, con una fidelidad tan constante que se ha vuelto invisible. Y Dios las ve. Dios las ve a todas. Marta servía en la cena de los 6 días antes de la Pascua. Marta servía cuando el Señor llegó a su mesa por última vez antes de la cruz. Y ese servicio no era pequeño. Era inmenso. Era sagrado. Era su manera de decir te amo sin palabras, como hacen los que aman de verdad, preparando, organizando, cuidando, velando porque todo esté bien para el que llega. Yo pienso mucho en Marta cuando visito familias. Porque en cada familia hay una Marta. A veces es la mamá que se levanta antes que todos para preparar el desayuno y se acuesta después que todos para revisar que puertas y ventanas estén cerradas. A veces es el papá que trabaja horas extras sin decírselo a nadie para que no falte nada en casa. A veces es el hijo mayor que postergó sus sueños para ayudar a sus padres. A veces es la abuela que ya no puede salir pero reza por toda la familia con una constancia que avergonzaría a cualquier monje benedictino. Estas personas no aparecen en los libros de espiritualidad. No dan retiros. No tienen canal de YouTube. Pero son los pilares invisibles sobre los que se sostiene buena parte de la gracia que circula en el mundo. El problema con los pilares, como sabe cualquier arquitecto, es que cuando funcionan nadie los ve. Solo se notan cuando fallan. Y esta es una de las injusticias más silenciosas de la vida familiar y comunitaria, que el servicio fiel y cotidiano se vuelve tan invisible que quienes lo ejercen terminan sintiéndose prescindibles.
terminan preguntándose si alguien los vería si dejaran de hacerlo. Y a veces la respuesta que imaginan nos destroza por dentro. Si hay una Marta en tu vida, díselo hoy. No lo postergues. No esperes el cumpleaños o el aniversario o el momento perfecto. Esta semana, hoy mismo, busca a esa persona y dile que ves lo que hace, que lo valoras, que sin ella la mesa no sería lo mismo. Ese gesto cuesta menos que el nardo de María y puede tener el mismo efecto en el corazón de alguien que lleva años sirviendo en silencio. ¿Hay alguien así en tu vida? ¿Alguien que sirve en silencio y que tú quizás no has valorado lo suficiente? Esta Semana Santa puede ser el momento de decírselo. No dejes pasar la oportunidad. El tiempo no espera y las palabras de gratitud que se quedan guardadas se convierten con los años en un peso que uno carga sin saber por qué. Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Esto también merece un momento de contemplación. Lázaro, el hombre que había estado muerto, el hombre que olía a tumba, que había conocido la oscuridad del sepulcro, que había escuchado el silencio absoluto del más allá. Ese hombre estaba ahora sentado a la mesa, comiendo pan, bebiendo vino, riendo quizás, mirando a Jesús con unos ojos que habían visto lo que ningún otro par de ojos humanos había visto. Lázaro era un testimonio viviente. Lázaro era la prueba de que Jesús tiene poder sobre la muerte. Y estaba ahí, sentado, tranquilo, vivo. Me pregunto qué pensaría durante esa cena. Me pregunto si cada bocado de comida le sabía diferente desde que había regresado. Si el sabor del pan, el calor del fuego, el sonido de las voces de sus hermanas le producían una gratitud que no tenía palabras. Porque cuando uno ha estado cerca de la muerte, y muchos de los que escuchan esto saben de qué hablo, sea por enfermedad, por un accidente, por una crisis que pareció el fin de todo, cuando uno ha estado en ese borde, la vida ordinaria se vuelve extraordinaria. El café de la mañana, el abrazo de un hijo, el amanecer que llega puntual aunque uno no lo merezca, todo eso se convierte en un pequeño milagro cotidiano. Lázaro nos enseña eso, a vivir agradecidos, a no dar nada por sentado, a saber que estar vivo, aquí, hoy, con la capacidad de escuchar la palabra de Dios y de responder a ella, es ya un regalo inmenso que no pedimos y que no merecimos. Y entonces entra María. María toma 1 libra de perfume de nardo auténtico. Muy costoso. Juan no dice que era barato. Dice que era costoso. 300 denarios, calculará Judas después con su mente siempre orientada al precio. 300 denarios era el salario de casi un año entero de trabajo. Un año de jornadas largas, de sol y de polvo, de manos encallecidas. Eso era lo que valía ese frasco de alabastro lleno de nardo. Y María lo tomó y lo derramó todo. Todo. Sobre los pies de Jesús. No lo derramó sobre su cabeza, como se ungía a los reyes. Lo derramó sobre sus pies. Sobre los pies polvorientos del caminante, del predicador, del que recorría caminos de piedra bajo el sol de Palestina. Y luego, con su propio cabello, que en aquella cultura una mujer decente no mostraba en público, que era casi su intimidad más guardada, con su propio cabello los enjugó. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Hermanos, hay que detenerse aquí. Hay que respirar hondo y dejar que esta imagen nos llegue de verdad. Porque lo que está haciendo María no es un gesto bonito para el álbum fotográfico de la fe. Es un acto de amor total, desbordado, sin cálculo, sin vergüenza, sin medida. María está diciendo con su cuerpo lo que no puede decir con palabras: tú lo eres todo para mí. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que guardo con más celo, es tuyo. No me quedo con nada. ¿Cuántas veces en nuestra vida le hemos dado a Dios nuestras obras? Los minutos que nos quedan después de hacer todo lo demás. La oración apresurada entre el desayuno y el trabajo. La limosna que no duele porque es lo que nos sobra del mes.
La misa a la que vamos pero con la mente en otro lado. Le damos a Dios nuestras obras y nos preguntamos por qué nuestra fe está tibia. ¿Y si le diéramos el nardo? ¿Y si le diéramos lo más preciado? Yo sé que la vida aprieta. Sé que hay hipotecas y facturas y hijos que criar y padres que cuidar y jefes que no entienden y cuerpos que duelen. Sé que la vida real no es una escena de película de época con música de fondo. Sé que a veces uno llega a la oración agotado, sin palabras, con las manos vacías. Y te digo algo, Dios recibe eso también. El agotamiento que traes a su presencia es también un tipo de nardo. La honestidad de decirle, Señor, hoy no tengo nada que ofrecerte excepto mis ganas de estar aquí es también un perfume que llena la habitación. Pero María nos invita a algo más. Nos invita a revisar qué hay en nuestra vida que todavía guardamos con demasiado cuidado para no dárselo a Dios. El orgullo que no queremos soltar. El rencor que hemos alimentado durante años. El miedo que nos paraliza. El pecado que volvemos a confesar pero que en el fondo no queremos abandonar del todo. ¿Y si ese es tu frasco de nardo? ¿Y si Dios te está invitando hoy a derramarlo? Entonces irrumpe Judas. Y aquí la escena cambia de temperatura de golpe. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús. Juan ya nos dice desde el principio quién es Judas en la historia. No nos hace esperar al final para la revelación. Desde el primer momento lo etiqueta, el que iba a entregar a Jesús. Y Judas abre la boca, y lo que sale de ella suena razonable. Suena incluso piadoso. ¿Por qué no se vendió ese perfume y se dio a los pobres? ¿Cuántas veces en la historia de la iglesia, cuántas veces en nuestra propia historia personal, hemos escuchado argumentos perfectamente razonables que en realidad estaban al servicio de algo muy diferente a lo que parecían defender? La lógica de Judas es impecable en la superficie. Los pobres existen. El dinero hubiera ayudado. El argumento es sólido. Pero Juan, con esa honestidad que a veces incomoda, nos dice lo que hay detrás. No dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Dios mío, qué incómodo es eso. Porque nos obliga a mirarnos. Porque todos, en algún momento, hemos envuelto nuestros intereses en el ropaje de la virtud. Todos hemos tenido un argumento moral para una decisión que en realidad tomamos por conveniencia propia. Todos hemos sido, en algún momento, un poco Judas. No el Judas que traiciona con un beso, eso esperemos que no, pero sí el Judas que critica la generosidad ajena con argumentos que suenan a sabiduría y en realidad son envidia. El Judas que ve a alguien entregarse de verdad y en lugar de admirarlo, lo cuestiona. ¿No sería mejor hacer algo más práctico? Permíteme ser directo contigo, con ese afecto que solo puede tener alguien que también se ha reconocido en el espejo de Judas. ¿Cuántas veces has criticado la generosidad de alguien hacia la iglesia diciéndote que ese dinero podría usarse mejor? ¿Cuántas veces has mirado con condescendencia a quien reza en público, pensando que es un show? ¿Cuántas veces has cuestionado el amor desmedido de alguien, de una madre que todo lo da por sus hijos, de un voluntario que sacrifica sus fines de semana, de un sacerdote que se entrega sin reservas, usando el argumento de que hay que tener límites, hay que cuidarse, no hay que excederse? Y quizás tenías razón técnicamente. Pero quizás, debajo de esa razón técnica, había también una pizca de Judas que no quería que la comparación lo dejara mal parado. Yo no digo esto para condenar. Lo digo porque me parece honesto. Y porque la Semana Santa no es para decorar nuestras virtudes. Es para que miremos también nuestras miserias a la cara y las pongamos en las manos del único que puede transformarlas. Judas podría haberse arrepentido. Judas tenía enfrente al Señor de la Misericordia, cenando en la misma mesa. Y en cambio eligió el camino del cálculo, del dinero, de la traición. No porque fuera un monstruo, sino porque en algún momento dejó de creer que el amor era suficiente. Dejó de creer que valía la pena el nardo.
No seamos como Judas. Hoy es el momento de elegir. La generosidad desbordada siempre molesta a los que calculan. Siempre. Y no solamente en el tiempo de Jesús. Hoy también. El que da demasiado a la iglesia es un fanático. El que reza demasiado es un exaltado. El que se entrega demasiado al servicio de los demás tiene un problema psicológico. La sociedad tiene siempre un Judas listo para cuestionar el exceso de amor. Y el exceso de amor es precisamente lo que nos salva. Jesús responde con una calma que, si la pensamos bien, es casi sobrehumana. O más bien, es completamente divina. Déjala. Solo eso. Déjala. Una palabra. No hay disputa. No hay argumentación teológica larga. No hay humillación pública de Judas. Simplemente, déjala, porque Jesús sabe algo que Judas no sabe. Sabe que en 6 días va a morir. Sabe que ese perfume derramado sobre sus pies es el anticipo de la unción para su sepultura. Sabe que María, sin saberlo del todo, está participando ya en el misterio pascual. ¿Cuántas veces las personas que más amamos hacen cosas que no entendemos del todo, pero que Dios está usando para algo más grande de lo que alcanzamos a ver? ¿Cuántas veces los gestos que parecen desproporcionados son, en realidad, exactamente lo que la situación necesitaba? ¿Cuántas veces la lógica del amor supera la lógica del mercado? ¿Y cuántas veces Dios dice, en silencio, sobre nuestros propios gestos torpes y desbordados, déjenlo? Déjenla. Esto tiene un sentido que ustedes no alcanzan a ver todavía. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Hay gente que ha malinterpretado esta frase a lo largo de los siglos, como si Jesús estuviera diciendo que los pobres no importan. ¡Qué error tan grande! Jesús no está relativizando a los pobres. Jesús está hablando de la singularidad del momento. Hay momentos en la vida que no se repiten. Hay ventanas de gracia que se abren y que se cierran. Hay personas que están con nosotros por un tiempo y que después ya no están. Y la pregunta no es qué voy a hacer con ellas cuando ya no estén, sino qué hago con ellas ahora que están. ¿Cuántas veces dejamos pasar el momento de decirle a nuestro Padre que lo amamos, esperando un momento mejor que nunca llega? ¿Cuántas veces pospusimos la reconciliación con ese hermano, ese amigo, ese compañero de trabajo, porque la vida estaba muy ocupada? ¿Cuántas veces miramos a Jesús de lejos, pensando que ya habrá tiempo para acercarnos de verdad, y los días pasan y la distancia no se achica? Esta Semana Santa es ese momento. No la próxima. No cuando las cosas estén más tranquilas. Ahora. Esta semana. Este lunes. Este día que Dios te está regalando, aunque no lo hayas pedido y aunque no te lo merezcas. Este es tu Betania. Este es tu momento de sacar el nardo. Permíteme abrirte un paréntesis que creo importante. En este canal hemos reflexionado sobre muchos pasajes del Evangelio, sobre muchas de las escenas que la liturgia nos va ofreciendo a lo largo del año. Y si llevas tiempo con nosotros, sé que hay mensajes anteriores, quizás sobre la fe, sobre el perdón, sobre la esperanza en los momentos oscuros, que pueden enriquecerte hoy desde una nueva perspectiva. Te invito, con mucho cariño, a que revises algunos de los videos que hemos compartido en este canal, especialmente los de la Cuaresma que acabamos de vivir. Deja que esas palabras maduren en ti como el nardo que María guardaba para el momento exacto. La palabra de Dios no caduca. Cada vez que la escuchas, si la escuchas de verdad, te dice algo diferente porque tú eres diferente. Y hablando de ser diferente, quiero detenerme en algo que el Evangelio de hoy nos muestra sin que sea el personaje principal, pero que me parece enormemente significativo. La multitud que va a Betania. Juan nos dice que mucha gente fue allí, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro. Querían ver al resucitado. Querían ver con sus propios ojos al hombre que había estado muerto y ahora vivía.
Y eso generaba fe. Muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Lázaro, con solo estar vivo, evangelizaba. Lázaro no predicó ningún sermón. No escribió ningún libro. No organizó ninguna conferencia. Solo existió, resucitado, y eso bastó para que la gente creyera. Y esto me hace pensar en algo muy concreto que afecta a cada persona que escucha esta reflexión hoy. Tú también eres un resucitado. Tú también, si has pasado por alguna crisis de fe, por alguna oscuridad del alma, por alguna muerte interior, la de un matrimonio que se rompió, la de un proyecto que fracasó, la de una vocación que se desvió, la de un duelo que tardó años en sanar, y has salido del otro lado, todavía creyendo, todavía amando, todavía con esperanza, tú eres un Lázaro moderno. Y tu testimonio, simplemente el hecho de que sigas aquí, de que sigas creyendo, de que sigas rezando aunque sea con las pocas fuerzas que te quedan, ese testimonio tiene un poder evangelizador que quizás no alcanzas a imaginar. Hay personas en tu entorno, en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, que están mirándote. No te lo dicen, pero te miran. Y ven en ti algo que no tienen y que necesitan. Ven en ti la prueba viva de que se puede sobrevivir al dolor, de que Dios no abandona, de que hay una vida más allá del sepulcro de las propias limitaciones. Tú eres el Lázaro que Dios ha puesto en la mesa de alguien que necesita ver que la resurrección es posible. No subestimes eso. No subestimes lo que significa perseverar en la fe cuando todo parece desmoronarse. No subestimes lo que significa levantarte cada mañana y decirle sí a Dios aunque los pies te tiemblen y la oración te cueste y la iglesia a veces te decepcione y el mundo parezca ir en dirección contraria. Ese sí cotidiano, sostenido, terco, esperanzado, ese sí es tu nardo. Ese sí es tu Betania. Y los sumos sacerdotes querían matar a Lázaro. Esto también es parte del texto de hoy y no podemos ignorarlo. Querían matar a Lázaro porque Lázaro era peligroso. No porque fuera un terrorista ni un subversivo político, sino porque su mera existencia generaba fe en Jesús. El testimonio auténtico siempre incomoda a los que tienen interés en que la gente no crea. El que vive la fe de verdad, el que la encarna con coherencia, el que la hace visible en su vida cotidiana, ese es amenaza para todos los sistemas que se construyen sobre el miedo, la ignorancia espiritual y la ausencia de esperanza. No te sorprendas si tu fe, cuando es auténtica, genera incomodidad a tu alrededor. No te sorprendas si el hecho de que vayas a misa, de que reces en familia, de que hables de Dios sin vergüenza, de que perdones cuando todo el mundo te dice que tienes razón para el rencor, genera rechazo o burla o incomprensión. El mundo tiene siempre sus sumos sacerdotes que prefieren que Lázaro vuelva a la tumba. No les des ese gusto. Quédate vivo. Quédate en pie. Quédate en Betania. Me han escrito a lo largo de los meses mucha gente que me dice que en su familia es el único creyente. Que se sienten solos en la fe. Que cuando rezan en casa, alguien se ríe. Que cuando proponen una oración familiar, reciben miradas de impaciencia o de condescendencia. Que sus hijos ya no van a misa y han dejado de escucharlos cuando intentan hablar de Dios. Y me preguntan qué hacer. Y yo les digo siempre lo mismo, sé Lázaro. Sé el testimonio vivo que no necesita gritar porque su sola existencia habla. Reza tú, aunque nadie te acompañe. Vive tu fe con alegría, con paz, con una coherencia que no sea agresiva pero sí visible. Ama a los tuyos más de lo que el mundo esperaría que los amaras. Sirve sin calcular el retorno, y confía en que hay semillas que germinan lentamente, en tiempos que no son los nuestros sino los de Dios. He conocido historias que me han dejado sin palabras. Familias en las que durante décadas solo una persona mantuvo la fe viva, y esa persona, con su ejemplo silencioso, fue sembrando algo que muchos años después brotó en los nietos. Abuelas que rezaban el rosario en la cocina mientras nadie las miraba y cuyos nietos hoy son catequistas.
Padres que nunca lograron que sus hijos volvieran a la iglesia, pero que en el lecho de muerte fueron rodeados por esos mismos hijos que de repente, ante el misterio de la partida, redescubrían algo que habían enterrado pero que no había muerto. El testimonio de amor fiel no es inmediato. A veces es lentísimo. A veces no lo ves en vida. Pero germina. Como la semilla de mostaza que no parece gran cosa al principio y que termina siendo árbol donde los pájaros hacen nido. Como el grano de trigo que cae en tierra y que necesita morir para dar mucho fruto. Como el nardo que se derrama y cuya fragancia sigue en el ambiente mucho después de que el frasco sea roto. Sé fiel. Sé constante. Sé Lázaro. Y deja que Dios se encargue de los tiempos. El testimonio auténtico siempre incomoda a los que tienen interés en que la gente no crea. El que vive la fe de verdad es amenaza para todos los sistemas que se construyen sobre el miedo. Y ese es el mayor peligro del Lázaro moderno, no la persecución violenta, sino la erosión lenta del ambiente, el ruido constante que quiere ahogar la voz de Dios. La cultura de la inmediatez que no deja espacio para la contemplación. La lógica del consumo que convierte todo en producto, incluso la espiritualidad. Frente a eso, la respuesta de Betania, sentarse a la mesa, quedarse un rato, dejar que la fragancia del nardo llene el espacio. Quiero ahora volver a la imagen del nardo, porque creo que no la hemos agotado. El perfume se derramó y la casa se llenó de su fragancia. No se quedó encerrado en el frasco. No se guardó para una ocasión mejor. Se derramó todo, de una vez, sin reservas. Y llenó el espacio entero. Así funciona el amor cuando es auténtico, no puede contenerse. Desborda. Llena. Transforma el ambiente. Yo he conocido personas así. Personas cuya presencia literalmente cambia la temperatura de una habitación. Personas que entran y algo en el ambiente se suaviza, se ilumina, se hace más habitable. No porque sean perfectas, Dios sabe que no lo son, sino porque llevan consigo algo que no es de este mundo. Llevan el perfume del amor gratuito, del servicio sin agenda, de la presencia que no calcula. Y uno lo huele aunque no pueda explicarlo. ¿Qué olor llevas tú a las habitaciones en las que entras? ¿Qué fragancia dejas cuando te vas? ¿La de la crítica, del chisme, del pesimismo, de la queja constante? ¿O la del nardo, la de la alegría que se comparte, la de la palabra que alienta, la del gesto que no se esperaba? Esta no es una pregunta retórica. Es una pregunta real que yo mismo me hago y que te invito a hacerte hoy, en este lunes de Semana Santa, antes de que llegue el Triduo, antes de que llegue la vigilia pascual, antes de que llegue la resurrección. ¿Cómo estoy entrando a esta semana? ¿Con el frasco cerrado o con el nardo derramado? Déjame contarte algo. Hace muchos años, en una parroquia pequeña de un barrio que no tenía nada que envidiarle a la pobreza material, había una señora, la llamaré Graciela, aunque ese no era su nombre, que limpiaba la iglesia todos los viernes por la tarde. No cobraba nada. Nadie se lo había pedido formalmente. Ella simplemente llegaba con su trapo, su escoba y su cubo, y dejaba todo reluciente para la misa del sábado. Durante años, décadas. Y nadie lo notaba. O casi nadie. Un día llegué yo a esa parroquia para celebrar una misa de difuntos y me encontré con una iglesia pequeña, modesta, sin lujos, pero impecable. Con flores frescas en el altar, también las había puesto ella, y con ese olor particular a limpio que tienen los espacios en los que alguien ha puesto amor. Le pregunté al párroco quien se encargaba de eso y me contó la historia de Graciela. Le pregunté si ella recibía algún reconocimiento, alguna mención en las comunicaciones de la parroquia. Y me dijo que lo habían intentado una vez, que le habían querido dar un diploma en la misa, y que ella les había pedido que por favor no lo hicieran, que eso era entre ella y el Señor. Eso es María. Eso es el nardo derramado.
Eso es la santidad que no busca el aplauso, que no calcula el retorno, que no necesita el reconocimiento público para saber que lo que hace tiene valor. El valor lo pone Jesús, no la multitud. Y sin embargo, y esto también es importante, Jesús dijo algo sobre María en otro evangelio que aquí no aparece pero que resuena: en verdad les digo que allá donde se proclame esta buena nueva, en todo el mundo, se hablará también de lo que ella ha hecho, para memoria suya. El amor que no busca ser visto acaba siendo el más visto de todos. La entrega que no pide reconocimiento acaba siendo la más recordada. Hay una paradoja profunda en la lógica del reino: el que se da sin reservas, recibe más de lo que imaginó. ¿Sabes lo que me pregunta mucha gente? Mucha gente me pregunta: Padre, ¿cómo hago para rezar mejor? ¿Cómo hago para sentir a Dios en la oración? ¿Por qué parece que Dios no me escucha? Y yo les digo lo mismo que diría hoy: empieza por derramar el nardo. Empieza por hacer algo concreto, costoso, desbordado, por amor a Dios. Porque la experiencia de Dios no viene antes de la entrega, viene dentro de ella. No se siente la presencia de Dios esperando en la tribuna con los brazos cruzados. Se siente cuando uno baja al campo y se ensucia las manos. Cuando uno sirve, cuando uno perdona, cuando uno da, cuando uno ama de verdad. ¿Sabes lo que me pregunta mucha gente? Mucha gente me pregunta: Padre, ¿cómo hago para rezar mejor? ¿Cómo hago para sentir a Dios en la oración? ¿Por qué parece que Dios no me escucha? Y yo les digo lo mismo que diría hoy: empieza por derramar el nardo. Empieza por hacer algo concreto, costoso, desbordado, por amor a Dios. Porque la experiencia de Dios no viene antes de la entrega, viene dentro de ella. No se siente la presencia de Dios esperando en la tribuna con los brazos cruzados. Se siente cuando uno baja al campo y se ensucia las manos. Cuando uno sirve, cuando uno perdona, cuando uno da, cuando uno ama de verdad. Hay una trampa espiritual muy común en nuestra época, y quiero nombrarla porque creo que a muchos les ayudará a reconocerla. La trampa es esta: esperar a sentir devoción antes de actuar con devoción. Es decir, esperar a que el corazón se mueva, a que venga la inspiración, a que llegue ese momento de gracia en el que uno naturalmente querrá rezar, servir, perdonar, entregarse. Y mientras tanto, no hacer nada. Esperar el sentimiento. Pero la fe cristiana no funciona así. La fe es también, y a veces principalmente, un acto de voluntad. Uno se arrodilla aunque no tenga ganas. Uno perdona aunque el sentimiento todavía duela. Uno sirve aunque esté cansado. Uno da aunque le cueste. Y en ese acto de voluntad que contradice el estado de ánimo, algo ocurre. El sentimiento llega después. Primero va la acción, después viene la experiencia. Primero se derrama el nardo, después se llena la casa de fragancia. San Ignacio de Loyola lo sabía bien, y lo sintetizó con una frase que vale más que muchos libros de espiritualidad: en tiempos de desolación, no hacer mudanza. Es decir, cuando no tienes ganas, mantén el rumbo. Cuando el sentimiento falta, confía en la decisión. Cuando la oración está seca, sigue orando. El que ora solo cuando tiene ganas, ora muy poco. El que sirve solo cuando se siente inspirado, sirve muy poco. La santidad se construye en los días grises, no solo en los días de luz. María no tenía ninguna garantía de que Jesús apreciaría su gesto. No había contrato firmado. No había seguro de que él no se riera o se incomodara. Pero ella lo hizo de todas formas. Y en ese momento de entrega total, en ese acto de amor sin garantías, encontró algo que ningún cálculo humano puede fabricar: la certeza interior de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. La certeza de la fe no es intelectual. Es experiencial. No es el resultado de resolver un argumento filosófico. Es el fruto de amarte como me amas y descubrir que el amor no cae al vacío.
quiero hablar también de una cosa que quizás pasamos por alto, el escenario de esta cena. Es la última cena tranquila de Jesús antes de la pasión. En pocos días vendrá la última cena en el cenáculo, cargada de institución eucarística y de traición anunciada. Pero esta, la de Betania, es diferente. Esta es la cena de la amistad. La cena del descanso. La cena en la que Jesús no tiene que hacer milagros, no tiene que responder a los fariseos, no tiene que cargar con el peso del debate teológico constante. Aquí puede simplemente ser. Y eso me parece un regalo enorme para nosotros, porque nos dice que Jesús no es solo el Señor que salva, el Maestro que enseña, el Rey que gobierna. Es también el amigo que cena, el que acepta la hospitalidad, el que recibe el servicio de Marta sin quejarse de que no está sentado escuchando un discurso, el que deja que María lo cuide sin protocolo, el que comparte la mesa con Lázaro, el resucitado, como si fuera lo más normal del mundo comer con alguien que hace 3 días estaba muerto. Jesús no es un Dios de alta burocracia. No necesita que te pongas de punta en blanco para acercarte a Él. No necesita que tengas todo resuelto antes de venir. Puedes llegar con el polvo del camino en los pies, como llegó Él a Betania. Puedes llegar cansado, lleno de preguntas, con dudas que no sabes ni cómo formular. Y Él estará ahí, sentado a la mesa, esperándote, con el mismo amor tranquilo con el que aceptó la hospitalidad de sus amigos en esa noche de 6 días antes de la Pascua. Antes de continuar, me gustaría pedirte algo sencillo. Si esta reflexión te está tocando el corazón, si hay algo en lo que hemos compartido hoy que resuena con tu historia, con tu búsqueda, con tus preguntas de fe, dale like a este video. No es una petición vacía de creador de contenido. Es una forma de decir esto me importa, esto tiene valor, esto merece seguir llegando a más personas. Porque hay mucha gente allá afuera que también necesita escuchar que Dios los ama sin condiciones, que también necesita que alguien les hable de Betania, del nardo derramado, de la mesa tendida. Y cada like, cada compartido, es un frasco de perfume que se abre un poco más. Ahora quiero que pensemos juntos en la primera lectura del día, que no siempre recibe toda la atención que merece. Isaías 42, el primero de los 4 cánticos del siervo de Yahvé. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. El Señor presenta a su siervo. Y lo que dice de él es revelador, en él he puesto mi espíritu. No la fuerza bruta. No el ejército, no el poder político. El espíritu, para hacer brillar la justicia sobre las naciones. Y luego viene algo que me parece absolutamente fascinante: no gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles. En el mundo antiguo, los grandes conquistadores llegaban entre fanfarrias, entre trompetas, entre proclamas en voz alta. El poder se anunciaba con ruido. Pero el siervo de Yahvé llega en silencio. Su justicia no se impone a gritos. Se establece con paciencia, con firmeza, con esa constancia tranquila que es más difícil de mantener que cualquier explosión de fuerza. ¿Y quién es ese siervo? La tradición cristiana lo identifica con Jesús. Y la Semana Santa nos lo muestra de cuerpo entero. Jesús no llega a Jerusalén en un tanque de guerra. Llega en un burro. No derroca al poder romano con un ejército. Se deja arrestar en un huerto. No grita desde la cruz para que lo reconozcan. Guarda silencio ante Pilato. No aplasta la caña resquebrajada. No apaga la mecha que humea. Al contrario, toma las cañas más frágiles, nosotros, con nuestras fragilidades, con nuestros fracasos, con nuestra historia rota, y las convierte en instrumentos de su gracia. No romperá la caña resquebrajada. Hermanos, ¿sabes cuándo fue la última vez que me reconcilié de verdad con esta frase? Fue cuando acompañé a un hombre, llamémosle Marcos,
que había pasado por una depresión tan profunda que no podía levantarse de la cama, que había perdido su trabajo, su matrimonio y casi su fe en el mismo año, que se sentía como una caña resquebrajada, como algo que ya no servía para nada, que lo mejor era tirar. Y mientras acompañaba su proceso, mientras rezaba con él, mientras lo escuchaba durante horas, fui descubriendo que Dios no lo estaba aplastando. Lo estaba sosteniendo. Lo estaba sosteniendo en su fragilidad, no a pesar de ella. Marcos hoy, varios años después, trabaja acompañando a personas en crisis. No porque haya superado su historia, sino porque la ha integrado. Porque su caña resquebrajada, en manos de Dios, se convirtió en flauta. Y la flauta, como sabes, necesita estar hueca para hacer música. Tus heridas no te descalifican. Tu historia rota no te excluye del proyecto de Dios. Al contrario, Isaías nos dice que el siervo no apagará la mecha que aún humea. Esa mecha que arde apenas, que a veces crees que ya se apagó, que apenas produces un hilo de humo, esa mecha es tu fe. Y Dios no la apaga. Dios la protege. Dios sopla sobre ella con su espíritu hasta que vuelve a arder. Si hoy tu fe es solo un hilo de humo, si apenas puedes decir Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad, eso es suficiente para que Dios trabaje. No necesitas una hoguera, necesitas dejarlo soplar. Y esta es, creo, la conexión profunda entre la primera lectura y el Evangelio de hoy. El siervo que describe Isaías es el mismo que cena en Betania. El mismo que acepta con dignidad tranquila el gesto desmesurado de María. El mismo que frena la crítica de Judas con una sola palabra. El mismo que camina hacia Jerusalén sabiendo lo que le espera, sin gritar, sin clamor, sin hacer oír su voz en las calles, sino simplemente yendo. Caminando hacia la cruz con la misma serenidad con la que había llegado a Betania. Y esa serenidad, hermanos, no es indiferencia. No es frialdad. No es la serenidad del que no siente. Es la serenidad del que ama tanto que ha decidido ir hasta el final. Es la serenidad de quien ha mirado el precio y ha dicho que sí de todas formas. Es la serenidad de María derramando el nardo sin calcular lo que cuesta. Es la serenidad de Marta sirviendo sin pedir reconocimiento. Es la serenidad de Lázaro sentado a la mesa, vivo, simplemente vivo. Y esa serenidad, hermanos, no es indiferencia, no es frialdad. No es la serenidad del que no siente. Es la serenidad del que ama tanto que ha decidido ir hasta el final. Es la serenidad de quien ha mirado el precio y ha dicho que sí de todas formas. Es la serenidad de María derramando el nardo sin calcular lo que cuesta. Es la serenidad de Marta sirviendo sin pedir reconocimiento. Es la serenidad de Lázaro sentado a la mesa, vivo, simplemente vivo. Pero quiero hablar de otra serenidad que se construye en lo más cotidiano, porque a veces los grandes discursos espirituales nos hacen creer que la santidad ocurre solo en los momentos extraordinarios. Y no. La santidad ocurre en el embotellamiento de tráfico del martes por la mañana cuando alguien te cierra el paso y tú eliges no responder con un insulto. Ocurre cuando llegas agotado a casa y aún así preguntas cómo le fue a tu pareja en el día. Ocurre cuando en la reunión de trabajo alguien se lleva el crédito de tu idea y tú respiras hondo y decides no armar un escándalo. Ocurre cuando tu hijo adolescente te dice algo que duele y tú, en lugar de cerrarte, te quedas presente y escuchas. La santidad cotidiana es la suma de miles de nardos pequeños que se derraman en la vida ordinaria. Y muchas veces nadie los ve. Muchas veces ni tú mismo te das cuenta de que estás siendo heroico en lo pequeño. Pero Dios sí lo ve. El Señor que nota cuando cae un gorrión al suelo, que tiene contados los cabellos de tu cabeza, ese Señor ve también cada uno de esos pequeños gestos de amor que nadie aplaude y que a veces ni se sienten como gestos de amor porque están tan mezclados con el cansancio y la rutina que perdieron su brillo aparente. Quiero hablarte también del trabajo.
porque sé que muchos de los que escuchan esta reflexión están en etapas de vida en las que el trabajo ocupa una proporción enorme de su tiempo y su energía. Y a veces el trabajo se convierte en una fuente de angustia, de inseguridad, de agotamiento que no tiene fondo visible. El jefe que es injusto. El ambiente laboral que es tóxico. La monotonía de hacer lo mismo día tras día sin sentir que avanzas hacia ningún lado. El miedo a perder el trabajo. O el peso de no tener trabajo y buscar cada mañana con la esperanza gastada. La presión económica que aprieta y no da tregua. A todos esos les digo, lleva tu trabajo a Betania también. No como una frase bonita, sino como una práctica concreta. Antes de empezar la jornada, aunque sea en un segundo de silencio en el ascensor o en el coche camino a la oficina, ponlo en las manos de Dios. No porque Dios vaya a resolver mágicamente el problema del jefe o a enviarte un cheque del cielo, sino porque el acto de poner tu trabajo en manos de Dios cambia la manera en que lo vives. Le da un sentido que trasciende el resultado. Te recuerda que lo que haces, aunque parezca pequeño e insignificante, puede ser un acto de amor si lo ofreces como tal. El pan que ganas trabajando es también un nardo que se derrama. El esfuerzo silencioso que nadie reconoce es también un servicio que Marta prestaría. La fidelidad en lo pequeño cuando nadie mira es también la constancia del siervo de Isaías que no hace oír su voz en las calles, pero que sigue construyendo la justicia, piedra sobre piedra, día sobre día. Esta Semana Santa te invito a buscar tu propia serenidad. No la serenidad de los que han resuelto todos sus problemas, esa no existe en este mundo, sino la serenidad de los que han decidido confiar. La serenidad de los que han aprendido, a veces a golpes, que Dios no falla. Que el que sostuvo a su siervo en Isaías, el que llenó de fragancia la casa de Betania, el que sacó a Lázaro del sepulcro, ese mismo Dios te está sosteniendo a ti. Ahora, hoy, en este momento exacto en el que escuchas estas palabras. ¿Qué significa eso en tu vida concreta? Significa que ese problema que no tiene solución visible, Dios lo ve desde una perspectiva que tú no alcanzas. Significa que esa relación que parece muerta, Dios puede resucitarla si tú se lo permites. Significa que ese sueño que enterraste hace años porque la vida fue más dura de lo que esperabas, Dios puede sacarlo del sepulcro y ponerlo de nuevo a la mesa, vivo, fragante, lleno de posibilidades. Significa también algo muy concreto para esta semana. Te invito a que hagas al menos una cosa diferente esta Semana Santa. No te pido que te conviertas de golpe en un santo. Te pido una cosa. Una sola. Puede ser confesarte si llevas tiempo sin hacerlo. Puede ser llamar a esa persona con quien llevas meses sin hablar. Puede ser pasar 15 minutos en silencio frente al Santísimo. Puede ser ir al Vía Crucis aunque no tengas muchas ganas. Puede ser decirle a alguien que lo amas, en voz alta, con palabras, sin esperar la ocasión perfecta. Puede ser leer despacio el relato de la pasión, como si fuera la primera vez, dejando que cada escena te toque sin protecciones. Una cosa. Tu nardo personal. Pequeño o grande, lo que puedas. Pero derramado de verdad. No te rindas. No en esta semana. No en esta semana que empieza hoy en Betania y que va a terminar en el jardín vacío del domingo, con una piedra corrida y una tumba que ya no puede retener la vida. Déjame hacer una pausa y hablar de algo que sé que algunos de ustedes están viviendo ahora mismo, porque me lo escriben, porque me lo dicen cuando tengo la gracia de encontrarlos en persona. Hay personas que están viviendo una Semana Santa muy difícil, que tienen a un familiar enfermo, que acaban de recibir un diagnóstico que les cambió el mundo en una frase, que están atravesando una separación, o la pérdida de un trabajo, o la soledad de quien nadie llama para ver cómo está, que sienten que todo el mundo celebra y a ellos no les llega la fiesta. A ustedes, en especial, quiero hablarles hoy, porque el Evangelio de hoy es también para ustedes. La cena de Betania no era una fiesta de gente sin problemas.
Era la reunión de personas que habían conocido el dolor. Marta había visto morir a su hermano. María había llorado hasta que Jesús llegó. Lázaro había estado muerto, y sin embargo, estaban ahí, alrededor de la misma mesa, con el mismo Señor, capaces de compartir un momento de belleza y de paz en medio de una historia que no había sido fácil. Quiero que sepas algo que quizás nadie te ha dicho esta semana. Dios no está enojado contigo porque estés mal. Dios no te castiga con el dolor. La teología del sufrimiento como castigo divino es una de las deformaciones más crueles que ha sufrido nuestra fe a lo largo de los siglos, y todavía hay personas que cargan ese peso innecesario. Esto me pasa por mis pecados. Dios me está dando una lección. Me lo merezco. No. No funciona así. El Dios de Jesucristo no manda enfermedades para aleccionar ni derrumba familias para enseñar humildad. El Dios de Jesucristo es el que llora ante la tumba de su amigo Lázaro antes de resucitarlo. Es el Dios que se conmueve ante el dolor humano. Es el Dios cuyo corazón se parte cuando ve sufrir a sus hijos. Lo que Dios hace con el sufrimiento, y esto sí lo creo con toda mi fe, es acompañarlo, es entrar en él, es habitarlo desde adentro. Jesús no eliminó el dolor del mundo muriendo en la cruz. Lo atravesó, lo asumió, lo convirtió en camino de resurrección. Y eso es lo que puede hacer contigo. No necesariamente quitarte el dolor de golpe, aunque puede, y hay que pedirlo, sino entrar en él contigo y hacerse compañía en el trecho más oscuro. La fe no te promete una vida sin dolor, te promete una presencia en el dolor. Te promete que no estarás solo en el momento en que más lo necesites. Te promete que hay alguien que te sostendrá en tu fragilidad como el Padre sostuvo a su siervo, que no apagará tu mecha cuando apenas humeas, que no romperá tu caña cuando estás más resquebrajado. Eso te promete. Y esa promesa, a lo largo de 2000 años de historia humana, no ha fallado ni una sola vez. ¿Cuántas personas, en los peores momentos de su vida, han experimentado que algo las sostenía desde dentro? ¿Cuántas personas, en el fondo del pozo más oscuro, han sentido una mano invisible que no las dejaba tocar el fondo definitivo? ¿Cuántas personas han descubierto, al salir de la noche, que Dios había estado ahí durante toda la oscuridad aunque no podían verlo? Eso no es una proyección psicológica. Eso es la experiencia viva de 2000 años de fe cristiana. Eso es lo que Lázaro podía testimoniar con el mero hecho de estar sentado a la mesa. Eso es lo que María estaba ungiendo cuando derramó el nardo sobre los pies de Jesús, la certeza de que incluso la muerte tiene una respuesta. Quiero, antes de cerrar, detenernos en un último detalle del texto que creo que es profético para nosotros hoy. Juan nos dice que muchos judíos, al ver a Lázaro y escuchar lo que había pasado, creían en Jesús. Y los sumos sacerdotes, al ver que la fe crecía, al ver que el testimonio de un hombre resucitado generaba conversión, decidieron matar a Lázaro. Querían eliminar el testimonio. ¿No les suena eso conocido? El mundo siempre ha intentado silenciar el testimonio de los que han encontrado a Dios de verdad. Siempre ha existido una tendencia a marginar, a ridiculizar, a ignorar o a destruir a los que dan fe viva de que la resurrección es posible. Pero la historia nos enseña que eso nunca funciona. Mataron a Lázaro, si es que lo mataron al fin. Pero la fe que su testimonio generó no murió con él. Las cosas que se hacen por amor a Dios dejan una semilla que ningún poder humano puede matar. Los mártires de todos los siglos son la prueba. Las comunidades que han sobrevivido persecuciones son la prueba. Los pueblos que han mantenido la fe bajo regímenes que la prohibían son la prueba. El amor de Dios no se puede matar. La resurrección no se puede prohibir. La esperanza cristiana no se puede legislar fuera de existencia. Y eso no es solo historia antigua. Eso es hoy. En muchos países del mundo, creer en Jesús sigue costando la vida. En otros,
solo cuesta la reputación, el trabajo, la exclusión social. En muchos ambientes modernos, vivir la fe con coherencia es nadar a contracorriente de manera que cansa y que cuesta. Pero la pregunta del Evangelio de hoy es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena el nardo? ¿Vale la pena el escándalo del amor desbordado? Y la respuesta, a 6 días de la Pascua, es un sí rotundo. Un sí que tiene el olor del nardo. Un sí que tiene el sabor del pan compartido. Un sí que tiene el sonido de una tumba vacía el primer día de la semana. Sí. Vale la pena. Vale la pena amar aunque duela. Vale la pena creer aunque cueste. Vale la pena servir aunque nadie lo vea. Vale la pena quedarse en Betania con Jesús, aunque el resto del mundo esté ocupado en otras cosas. Vale la pena derramar el nardo, todo el nardo, sobre sus pies, aunque Judas haga sus cálculos desde el rincón. Porque al final de esta semana, cuando llegue el domingo, cuando el sol salga sobre el jardín y la tumba esté vacía, y los ángeles pregunten por qué buscan entre los muertos al que vive, quedará en el aire, mezclado con el amanecer de Pascua, el aroma de un nardo que se derramó por amor. Y ese aroma no habrá pasado. Seguirá ahí. Seguirá llenando la habitación. Que este lunes de Semana Santa encuentres tu Betania. Que encuentres ese espacio íntimo en el que puedes estar simplemente con Él. Sin agenda. Sin máscaras. Sin calcular. Con el corazón abierto y el frasco de nardo listo para derramarse. Y si hoy, después de escuchar esta reflexión, hay algo que quieres hacer diferente, algo que quieres cambiar, alguien a quien quieres llamar, alguna palabra que quieres decir, alguna oración que quieres retomar, alguna reconciliación que quieres iniciar, no lo dejes para mañana. La lógica del Evangelio es siempre la urgencia del amor. No hay mañana garantizado. Hay hoy. Hay este momento. Hay este lunes de Semana Santa que Dios te está regalando para que hagas algo con Él. Comparte este video con alguien que necesite escuchar hoy que Dios lo ama. Con ese amigo que está pasando por un momento difícil. Con ese familiar que se ha alejado de la fe. Con ese compañero de trabajo que anda buscando algo sin saber exactamente qué. A veces la mejor evangelización es simplemente decir esto me llegó al corazón, quizás a ti también. Sé el frasco de nardo de alguien hoy. Comparte este video con alguien que necesite escuchar hoy que Dios lo ama. Con ese amigo que está pasando por un momento difícil. Con ese familiar que se ha alejado de la fe. Con ese compañero de trabajo que anda buscando algo sin saber exactamente qué. A veces la mejor evangelización es simplemente decir esto me llegó al corazón, quizás a ti también. Sé el frasco de nardo de alguien hoy. Quiero antes de llegar a la oración final hacer una pausa que quizás resulte inesperada, pero que creo necesaria. Quiero hablar de la alegría. Porque la Semana Santa, con toda su profundidad y su peso, no es solo un tiempo de tristeza solemne. Es también, y esto se nos olvida a veces, un tiempo de gratitud inmensa. La gratitud de quien sabe lo que está pasando. La gratitud de quien entiende que detrás de la cruz hay una resurrección que ya ocurrió, que ya está garantizada, que ya cambió el mundo para siempre. Los primeros cristianos celebraban la Eucaristía con una alegría que desconcertaba al mundo romano. En medio de las persecuciones, en medio de la marginalización, en medio del miedo, se reunían, partían el pan y cantaban. Y los que los observaban desde afuera no entendían cómo era posible. Cómo gente que podía ser arrestada y ejecutada por su fe podía reunirse con esa alegría. Y la respuesta es sencilla, porque sabían algo que el mundo no sabía. Sabían que la muerte no tenía la última palabra. Sabían que el sepulcro ya había sido vaciado. Sabían que el Señor había resucitado y que esa resurrección era ya su propia garantía de futuro. Esa alegría no es evasión de la realidad. No es negación del dolor. No es hacerse el distraído ante el sufrimiento del mundo. Es la alegría de quien mira más lejos.
La alegría de quien, como María en Betania, ya intuye que hay algo más grande que el presente inmediato. La alegría del que sabe que está ungiendo los pies de alguien que va a vencer a la muerte. Y en tu vida, hermano, hermana, eso también se traduce en algo concreto. Hay una alegría cristiana a la que tienes derecho. Una alegría que no depende de que todo salga bien. Una alegría que convive con el dolor sin negarlo. Una alegría que es fundamentalmente esperanza, la certeza de que lo que empieza aquí no termina aquí, de que hay una vida que Dios tiene guardada para ti más allá de todo lo que ahora puedes imaginar. Cuando estés en el momento más oscuro, recuérdate esto, la tumba ya fue vaciada. El Señor ya ganó. Lo que estás atravesando ahora es real, es doloroso, merece ser acompañado y llorado, pero no es el final. Es parte de un camino que tiene destino. Un camino que pasa por la cruz pero que no se queda en la cruz. Hay una última cosa que quiero compartir contigo antes de cerrar, algo que ha estado rondando en mi corazón mientras preparaba esta reflexión y que creo viene del Espíritu Santo, porque no lo había pensado de manera consciente hasta que empecé a escribir. Es esto: Betania huele a casa. Betania huele a comida recién hecha, a fuego en el hogar, a conversación entre amigos, a ese perfume de nardo que ya no se fue aunque el frasco esté vacío. Betania es el lugar donde Jesús puede ser el mismo. Y la pregunta que yo me hago, ¿y qué te hago a ti?, es esta: ¿has convertido tu vida en un lugar donde Jesús puede ser el mismo? Tu oración, tu hogar, tu corazón, son un Betania para Él. No un lugar de performance espiritual. No un lugar donde rezas para que te vean o para cumplir. Sino un lugar de autenticidad radical. Un lugar donde puedes decirle a Dios lo que realmente piensas, lo que realmente sientes, lo que realmente te pasa. Un lugar donde hay espacio para el silencio, para la escucha, para dejar que Él haga lo que quiere hacer contigo. Un lugar donde el amor no tiene miedo a excederse. Eso es lo que María le ofreció a Jesús. No perfección. No discursos teológicos. No argumentos impecables. Solo ese nardo derramado, esa cabellera tendida sobre sus pies, esa presencia total y sin reservas. Y Jesús lo recibió. Lo acogió. Lo defendió ante quien lo cuestionó. Lo consagró como anticipo de su propia muerte y resurrección. Tu vida, con todo lo que tiene de imperfecto, de incompleto, de roto, con todas sus Martas que sirven cansadas, sus Lázaros que huelen todavía un poco a tumba, sus Marías que se atreven a amar sin calcular y sus Judas interiores que de vez en cuando levantan la voz con un argumento que suena razonable, tu vida entera puede ser Betania. Puede ser el lugar donde Jesús descansa antes de entrar a Jerusalén. El lugar donde se recarga. El lugar donde la fragancia del amor auténtico llena el ambiente. Que así sea. Que así sea para cada uno de los que están escuchando esta reflexión hoy, en cualquier rincón del mundo en que se encuentren. Que su hogar se convierta en Betania. Que su corazón se convierta en Betania. Que esta Semana Santa sea el momento en que el nardo se derrama, de una vez, sin miedo, sin cálculo, con la misma generosidad desbordada con que el Hijo de Dios se derramó a sí mismo por cada uno de nosotros en la cruz. Señor Jesús, que estás camino a Betania hoy también, que sigues buscando los espacios en los que puedas descansar, en los que puedas ser recibido con amor sin condiciones, ven a nuestra casa. Ven a la casa de nuestro corazón, que hoy hemos intentado dejar un poco más limpia, un poco más abierta, un poco más dispuesta a recibir tu presencia. Ven y siéntate a nuestra mesa. Deja que te sirvamos con lo mejor que tenemos, aunque lo mejor que tenemos sea poca cosa. Deja que derramemos sobre ti el nardo de nuestra vida imperfecta, llena de grietas y de cicatrices, pero también llena de amor. Y cuando llegue el momento, condúcenos contigo hacia Jerusalén, hacia la cruz, y más allá de la cruz, hacia la luz del domingo de resurrección. Tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Y a ti, que has llegado hasta aquí,
que has recorrido este camino de palabras desde Betania hasta el umbral de la Semana Mayor, gracias. Gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que tienes. Gracias por tu disposición a escuchar. Gracias por no cerrar la ventana a mitad del camino. Ojalá que algo de lo que hemos compartido se quede contigo, no como información sino como semilla. Ojalá que el nombre de Betania, que el aroma del nardo, que el rostro de Lázaro sentado a la mesa se te venga a la memoria en algún momento difícil de esta semana y te recuerde que hay un Señor que te espera, que tiene tiempo para ti, que guardó un lugar en su mesa para alguien exactamente como tú. Que tu Semana Santa sea santa de verdad. Que la fragancia del amor de Dios llene tu casa. Amén.